Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, desde el texto 1 al 4. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. El Señor nos bendiga, queridos hermanos. Tal vez Jesús en este contexto estaba hablando acerca de la vida eterna, que es algo, ¿cierto?, que es inminente, que va a suceder, que todos tendremos que partir de esta tierra y que hay una eternidad. Que el Señor nos ayude. Y en ese contexto también el Señor nos habla, ¿cierto?, y le hace como una afrenta a los fariseos y a los judíos, que ellos, en vez de hacer que el pueblo se acercara a Dios, ¿cierto?, con libertad, ellos colocaban dificultades, colocaban problemas para que la gente pudiera servir al Señor, ¿cierto?, con libertad y pudieran hacer la voluntad de Dios. Tal vez colocando cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Que el Señor nos ayude. Por eso nos habla acerca de los que colocan dificultades a los hijos del Señor, o los que colocan tropiezos. Dice la palabra del Señor que hemos leído: Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El Señor nos ayude, haciendo alusión directa a los fariseos y a los judíos, que ellos colocaban obstáculos para que el pueblo se acercara libremente al Señor, haciendo que las ofrendas, ¿cierto?, que ellos traían, las rechazaban porque tal vez no eran del gusto de los sacerdotes. Que el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. También dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos queridos, en este mundo somos personas frágiles, ¿ya? Somos emocionalmente, ¿cierto?, y físicamente y espiritualmente débiles delante del Señor. Y muchas veces, ¿cierto?, nos desanimamos muy fácilmente con las cosas que nos suceden. Que el Señor nos ayude. Nos cuesta poder, ¿cierto?, ser fuerte y resistir lo que, ¿cierto?, nos sucede en este mundo. Normalmente, ¿cierto?, nos desanimamos. Que el Señor nos ayude. Dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos descuidamos y tropezamos por cualquier dificultad, o porque alguien nos puso un tropiezo y nosotros caemos, ¿cierto?, le damos presa al enemigo para que Él nos devore. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Podamos ser fuertes y podamos resistir, ¿cierto?, todas las cosas. Los tropiezos, queridos hermanos, son las fallas que cometemos, son los errores, los pecados que muchas veces moran en nosotros y nos hacen, ¿cierto?, desobedecer a la voluntad del Señor. Es inevitable que vengan estas cosas a nuestra vida porque vivimos en un mundo que está caído. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Por lo tanto, debemos tener temor antes de hacer, ¿cierto?, que alguien pueda caer o que nosotros podamos caer, ¿cierto?, de la voluntad del Señor, de hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude.
Hermano querido, hermana querida, esforcémonos y que las cosas que nos vengan a nuestra vida podamos sobrellevarlas y podamos soportarlas con la ayuda del Señor, porque Él tiene todo en su mano. Que Dios nos bendiga. También dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Esto nos habla acerca de la grandeza del perdón, queridos hermanos y queridas hermanas. Nosotros debemos siempre estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen algún daño o nos causan alguna tristeza. Recordemos que Cristo, ¿cierto?, siempre nos perdona todas nuestras faltas y nuestros errores. Él es misericordioso con nosotros. El Señor nos ayude. El perdón es un tema recurrente en la Biblia, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Y en este pasaje especial que hemos leído nosotros, ¿cierto?, Jesús nos enseña sobre el acto de perdonar y ser perdonados, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, porque ahí es donde nos sentimos más vulnerados en esta área, ¿cierto?, cuando muchas veces actuamos y vivimos de una mala forma en nuestro hogar, donde nos desarrollamos, ¿cierto?, porque en la iglesia siempre tratamos de hacer lo bueno, pero ¿qué pasa cuando no estamos en la iglesia? El Señor nos ayude. Hay muchas veces nos enfrascamos en discusiones, nuestro carácter, ¿cierto?, muchas veces no es agradable al Señor y ofende a los demás. Nuestras palabras causan dolor muchas veces. Por eso en nuestra vida cotidiana es cuando más nosotros debemos de aprender a perdonar. Este texto nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdonar a los demás e incluso a aquellos, ¿cierto?, que varias veces nos ofenden en un mismo día. Y esto nos habla de la paciencia. Qué importante, hermano, Dios tener paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros. Ya dice la palabra del Señor que debemos de correr esta carrera con paciencia, esperar con paciencia, ¿cierto?, la bendición, el fruto, el galardón que Dios tiene para nosotros. El Señor nos ayude y nos bendiga. Es fácil caer en la tentación de guardar rencor, resentimiento hacia alguien que ha hecho, ¿cierto?, algo y nos ha dañado, ¿cierto?, y nos ha causado algún dolor. Que el Señor nos ayude, porque el resentimiento, porque somos personas egoístas, somos orgullosos, muchas veces esas cosas están ahí arraigadas en nuestro corazón y afloran cuando, ¿cierto?, somos atacados o somos confrontados. Sin embargo, ¿cierto?, hermanos queridos, esta actitud nos hace daño a todos nosotros. Que el Señor nos ayude para que todo lo que nos daña, todo lo que nos aparta de la voluntad del Señor salga de nuestra vida y podamos ser perdonadores, ¿cierto?, los unos con los otros. Ahora, ¿cómo podemos aprender a perdonar, queridos hermanos? Primeramente, mirando el ejemplo de Cristo. Jesús, estando crucificado en la cruz, miró a aquellos que le habían causado, ¿cierto?, aquel gran dolor, y no lo juzgó, sino que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos ayude. También debemos, queridos hermanos, aprender a olvidar. Que podamos, hermano querido, sanar nuestra mente, nuestro corazón. Muchas veces nos acordamos de cosas que nos hicieron hace tantos años. Esas cosas vuelven a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dañan y nos hacen retroceder. Tenemos que olvidar el pasado, las cosas malas que nos sucedieron, mirar siempre al frente, a Cristo el Señor, colocar la mano en la mancera al arado y seguir adelante. El Señor nos aumente la fe. Debemos también, hermanos queridos, colocarnos en el lugar de los demás. ¿Por qué habrá actuado así mi hermano? ¿Por qué habrá dicho esas palabras? Hay algún porqué. Siempre hay un porqué de las cosas. Nunca las cosas suceden por alguna simpleza. Hay un porqué de todas estas cosas. Debemos colocar en el lugar por qué mi hermano actuó de esa forma, llorar por nuestro hermano, llorar
por nuestra hermana, ¿cierto?, que falló, ¿cierto?, y que hizo algo en contra de nosotros. Y también debemos de aprender a pedir perdón, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude y que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Aprendamos, ¿cierto?, a pedir perdón para que así también nosotros seamos perdonados, queridos hermanos y queridas hermanas. El perdón es algo que nos liberta, queridos hermanos. Liberta, ¿cierto?, al que perdona de la ira, del enojo, ¿cierto?, de la venganza. Y también liberta al perdonado, porque esa persona, ¿cierto?, al recibir el perdón, queda en paz y su vida, ¿cierto?, puede seguir adelante sirviendo al Señor. Que Dios nos bendiga esta reflexión de este día y vamos a orar. Padre amoroso, le damos gracias por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones. Señor, ayúdenos a ser canal de bendición, a ser puente de bendición para todos los hermanos, para no colocar piedra de tropiezo sobre sus vidas, Señor. Ayúdenos que con nuestro ejemplo y nuestra conducta de vida seamos, Señor, inspiración para ellos, para que te sirvan y te adoren. Y también ayúdenos a ser perdonadores, como usted nos perdona todos los días cuando fallamos, así también nosotros seamos perdonadores, porque eso también, Señor, le agrada a usted, y usted, Señor amado, se siente, Padre eterno, honrado que nosotros le obedezcamos. Gracias, Señor, bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, Dios les sea ayudando.